¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando otra semana de informaciones. Comenzamos Agenda Económica a esta hora de la mañana con 30 minutos con las informaciones más importantes del día en este lunes 23 de octubre. Estos son nuestros titulares, un adelanto de algunos temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Entre otras cosas, adelantamos la agenda para esta semana. Importante porque el Banco Central tiene reunión de política monetaria. En 2 días los consejeros zanjarán qué va a ocurrir con la tasa de interés de referencia. El mercado está apostando por una rebaja de 75 puntos base para esta reunión que concluirá el jueves. De todas maneras, hay algunas voces que plantean que ese recorte de tasa de interés podría ser algo menor, de 50 puntos solamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre esta semana, cuál es la discusión también en el mercado antes de esta resolución. Algunos factores como el alza en el precio del dólar aparecen como uno de los temas también relevantes en los que podría haber anuncios de parte del Banco Central. Muchos piden que haya medidas más concretas, ya no solo verbales, respecto al aumento en el tipo de cambio en nuestro país. Un 53% de las compañías chilenas ha experimentado entre 1 y 9 casos de filtraciones e incidentes de ciberseguridad. Ese es uno de los puntos de conclusión de un estudio elaborado por la consultora global EY, que entrega detalles bien relevantes manifestados por 500 líderes en seguridad informática en el mundo. Son datos relevantes para un tema que se hace cada vez más importante para el sector privado y también para el mundo público. Ya les contamos más en unos minutos. Y después de las elecciones de este domingo en Argentina, Sergio Massa alcanzó el primer lugar con los datos ya consolidados, con una ventaja importante respecto a Javier Milei, y dio la sorpresa el kirchnerista en esta primera vuelta. Viene un balotaje entre ambos, lo que va a significar algo de tensión extra para los mercados, que ahora analizan un escenario entre las dos cartas que se enfrentarán en algunas semanas más. Por ahora, el tipo de cambio en el país vecino, que ya estaba por las nubes, muestra algo más de estabilidad ante un escenario nuevo desde el punto de vista de los resultados que se estaban proyectando en Argentina. En unos minutos también vamos a estar con una entrevista para profundizar qué es lo que viene en materia económica tras el resultado de ayer. Bien, ya les contábamos que la consultora EY realizó un estudio en materia de ciberseguridad bien interesante. Es un estudio global, pero tiene un análisis también a nivel local y permite entender mejor qué es lo que está ocurriendo en esta materia, en un tema que ha sido muy relevante para las empresas en el último tiempo, que ha ido adquiriendo cada vez más importancia, dado los riesgos a los que están expuestos. Vamos a conversar de este tema. Estamos junto a Facundo Jamardo, socio líder de ciberseguridad de EY, para profundizar en estos datos. Gracias por el contacto, Facundo, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya lo decíamos en nuestros titulares, ¿no? El 53% de las empresas chilenas ha sufrido algún tipo de filtración de datos o algún incidente de ciberseguridad. Una cifra que a primeras luces aparece como bien alta, Facundo, y que da cuenta también de la importancia que tiene este tema para el sector privado por estos días. ¿Cómo está Chile en relación al resto del mundo, de acuerdo a este estudio, Facundo? Mira, los resultados que nosotros estamos teniendo son bien interesantes y te diría un poco preocupantes. Dentro del estudio también hemos identificado a las empresas dos grupos, unos que son más avanzadas y otras que están en proceso de desarrollo. Y vemos que en Chile es por una proporción de 1/3 que están avanzadas y 2/3 en desarrollo. En el mundo entre la muestra que nosotros tenemos de grandes compañías es más mitad y mitad. Pero lo notorio es que el tiempo de detección de estos incidentes en las empresas avanzadas es de 1 mes o menos, y el tiempo de respuesta para contenerlo también es de 1 mes o menos. En el caso de las empresas que están en desarrollo, el tiempo de detección es mayor a los 6 meses y las capacidades para poder detenerlo, responder y tratarlo son entre 4 y 6 meses o a veces más. Entonces, esa diferencia dentro de lo que sería el músculo de ciberseguridad es notoria. Sí, claro. Y eso habla de mayores vulnerabilidades, ¿no?
Y habla también de la preocupación que tienen los responsables de seguridad, sobre todo con el crecimiento de lo que ellos llaman la superficie de ataque. Cada vez tengo más infraestructura que proteger, viene la nube a escala, todo se va a la nube de alguna forma. ¿Y cómo logro mantener el ritmo para ayudar al negocio o a la operación a proteger todo eso que tiene, que es mucho, es muy nuevo, es muy grande y no tiene un crecimiento de los recursos, de la gente, de la tecnología y de digamos, el proceso en sí para poder proteger todo esto? Como conclusión pasa lo que vemos. Justamente hay tanta más infraestructura y no podemos protegerla, aumentan las vulnerabilidades y empezamos a tener justamente un crecimiento en el nivel de ataques. De acuerdo. Facundo, en ese sentido, ¿cuál ha sido la velocidad a la que las empresas han ido adaptando a este nuevo escenario de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo también frente a ataques en ciberseguridad? Mira, las empresas, como te comentaba, las más avanzadas han tenido algunas cosas que son muy especiales o muy puntuales que les han permitido llevar mejor este proceso. Por ejemplo, la integración de mayores tecnologías de ciberseguridad que permiten automatizar. Entonces, cuando crece la superficie de ataque a proteger, también podemos automáticamente tener dispositivos que me permitan protegerla, que me permitan ver lo que está pasando, aunque crezcan de esta forma. También lo que tienen es un proceso de concientización de los riesgos de ciberseguridad dentro de toda la organización. Entonces ya no están ellos solos protegiendo, ya saben que la gente de la operación, dentro de una faena minera o dentro de un banco, las mismas personas que están dentro de la operación, ellos también ya son conscientes del riesgo, entonces empiezan a cometer menos errores forzados. Entonces tenés un equipo que te ayuda más grande, ¿no? De acuerdo. Y eso da un cierto patrón de trabajo para poder desarrollar una política entonces más segura, ¿no? O de protección, digamos, ante estos ataques, que permea toda la organización entonces. Es crítico tener en cuenta yo lo llamaría, si quieres, son mejores prácticas, pero ya lo estamos viendo que lo están implementando. Las empresas más avanzadas hacen temas que son claves. Por ejemplo, esto que te comentaba, integrar más tecnología que les permita cubrir la superficie de ataque. Por otro lado, también tener mucha visibilidad sobre lo que se llama la cadena de suministros. Todos esos proveedores que trabajan junto con tu organización para hacer lo que tú haces. ¿Sí? Si tú tienes una buena seguridad, tu proveedor que se conecta contigo también la tiene que tener y tú tienes que poder ver qué está pasando ahí. El responsable de seguridad habla en términos de los riesgos de la operación o los riesgos del negocio y no es solamente un tecnólogo. Eso le permite llegar de otra manera a las personas, capacitarlos, entrenarlos, brindarles alguna tecnología que los proteja mejor y además integran la seguridad, la entretejen dentro del proceso de negocio para que genere realmente valor. Si yo no logro llegar a ese nivel, obviamente la seguridad es percibida como un inhibidor del negocio, porque no me deja hacer todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Y eso es bien interesante, porque cuando ustedes preguntan sobre cuáles son los mayores retos internos a los que se enfrenta la organización que representa cada encuestado, en tema de materia de ciberseguridad, un 53% dice la dificultad para equilibrar seguridad e innovación. Y eso es bien interesante. Las empresas están desafiadas, por un lado, de ir adoptando tecnologías nuevas que van evolucionando cada vez más rápido, sin que eso signifique un descuido desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Cómo se compatibilizan las dos cosas? Hay un concepto que se llama seguridad por diseño y eso significa que las personas que están logrando generar esos nuevos negocios, aportando innovación y nuevas tecnologías, incorporen la seguridad desde el momento en que ellos empiezan a concebir ese nuevo negocio o esa nueva tecnología. De esa manera ya pueden innovar de forma segura. ¿Sí? Traer la seguridad una vez que ese nuevo negocio, esa nueva tecnología o ese nuevo proceso ya está operando, tuviste un tiempo donde fuiste muy vulnerable, porque nació sin seguridad, empezaron a operar, tuviste un ataque, tuviste un incidente grave y luego tienes que empezar a construir seguridad arriba de eso, con un golpe, con problemas, con cuestionamientos y además es más caro. De acuerdo, de acuerdo. Facundo, lo último, pero ¿qué pasos son los que deben integrar las organizaciones más pequeñas? Para las grandes quizás, sobre todo si son multinacionales, vienen políticas desde afuera y permean hacia la organización acá en Chile. Pero organizaciones de tamaño más chico, que quizás tienen menos recursos también, ¿cómo enfrentan este tema ese tipo de empresas?
Mira, hay varias cosas. Primero tienen que tener visibilidad de cuál es su, llamábamos, superficie de ataque, Ujú. saber qué es lo que tengo, qué es lo que yo tengo expuesto para poder empezar a protegerlo. Mínimamente, si yo eso no lo sé, es muy difícil hacer nada. Por otro lado, es también clave, y lo que están haciendo muchas empresas es tratar de conseguir un especialista en algunos temas puntuales, en esos aspectos que más les puede llegar a doler Ajá. un tipo de ataque, que los ayude a cubrir eso, porque a veces no tienen un responsable de seguridad las empresas más chicas. Y por otro lado, existen procesos de capacitación y entrenamiento del personal, y esos sí pueden ser llevados a todas las personas. De acuerdo. Tratar de fomentar ese tipo de entrenamiento, ¿no? Sí, por supuesto, sobre todo entendiendo los costos millonarios, ¿no? Millones de dólares por cada uno de esos incidentes. Facundo, gracias por Incidentes, conversar con nosotros sobre este interesante estudio. un placer, muchas Muchas gracias. gracias, que tenga buen día. 8:16, vamos a una pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:19, y vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Argentina este fin de semana después de las elecciones presidenciales, donde Sergio Massa dio la sorpresa. Las encuestas planteaban un triunfo de Javier Milei, al menos en la mayoría de la primera vuelta, la mayoría de votos. Sin embargo, fue el candidato oficialista quien se queda con el primer lugar, va al balotaje precisamente con el candidato libertario, y esto trae evidentemente no solo repercusiones políticas, también económicas, que son las que queremos analizar a esta hora de la mañana, qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de las propuestas políticas que están impulsando cada uno, qué expectativas generan. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, al tipo de cambio también en Argentina, que ha estado por las nubes, superando incluso durante el fin de semana los 1.200 pesos en algunas transacciones? Vamos a ir al contacto a esta hora con la enviada especial de CNN Chile, Mónica Rincón, con un interesante entrevistado para esta mañana. Mónica. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? La verdad es que sí, el viernes había cola en los supermercados porque el dicho popular es el peso quema. Nadie sabía cuánto iba a valer hoy día, era distinto si ganaba uno u otro, en qué instancia, en primera, en segunda, y por lo tanto la incertidumbre hacía que se quisieran deshacer de la mayor cantidad de pesos. Pero ¿cómo han reaccionado los mercados? Y también los efectos políticos que tiene la economía y los efectos económicos que tiene la política, es lo que vamos a conversar con nuestro entrevistado que tuvo, además hay que decirlo, Agustín de Marco, que es politólogo de la UBA, tuvo la gentileza de desplazarse, ayer lo conocieron, ayer se los presentamos y hoy día nos acompaña bien temprano en una mañana un poco lluviosa, pero que ahora paró por lo menos la lluvia. Muchas gracias por acompañarnos, Agustín. No, por nada, ustedes por la invitación. Voy a pedir que te pongas un poquito más así, ahí sí, ¿no? Para que te vean bien a través de las pantallas de CNN Chile. Lo primero, analicemos un poquito cómo amanecieron los mercados. Todavía nos falta que abran las casas de cambio, que es más fácil para hablar del dólar blue. Pero primero, los mercados. Bueno, los mercados en principio se prevé que amanezcan con muchísima tranquilidad. Esto tiene que ver con dos cuestiones bastante fuertes. Por un lado, la política monetaria y sobre todo de vigilancia que ha llevado el gobierno nacional respecto de, por ejemplo, las casas de cambio en las últimas semanas. Esto para controlar justamente que no exista o que exista el menor margen posible de volatilidad. Van con policías, de hecho, registran en las casas de cambio, sí, bien activos. Absolutamente, hay operativos policiales que tienen la intención justamente de guardar los efectos que pueda generar la volatilidad en ese sentido y sobre todo la especulación, ¿no? Eso por un lado, es decir, la cuestión más activa o proactiva de parte del gobierno. Y por otro lado, el hecho de que el candidato ganador en esta oportunidad haya sido Massa, que es un representante directo del establishment político y que tiene también trato directo con las organizaciones de crédito internacional, trae bastante más calma que si el resultado hubiera sido otro que presentaría o que podría presentar un escenario mucho más volátil. Ahora, es bien curioso porque vemos un candidato hiper promercado como es Javier Milei, que pretende que el mercado rija muchos aspectos de la vida, y eso es súper válido, es una forma muy válida de pensar. Pero ¿por qué entonces los mercados habían reaccionado en las PASO mal a un candidato pro mercado? ¿Tiene que ver con la gobernabilidad? Tiene que ver con la gobernabilidad, tiene que ver con la practicabilidad que tengan o que tienen las medidas que propone, tiene que ver con que
las medidas propuestas son medidas demasiado estructurales, demasiado profundas, que requieren mayorías que en principio él no tendría. Recordemos que obtuvo, por el momento, por lo que fue el conteo provisorio, 34 diputaciones. Igual es un tremendo triunfo, subió 34 bancas, impresionante igual, y los otros perdieron. Absolutamente, pero no deja de ser un número minoritario, siendo que en la Cámara de Diputados, con 257 integrantes, se requiere 127 integrantes para obtener el quórum. Claro, sí. Eso por un lado. Y por otro, el hecho de que él propusiera reformas tan estructurales y profundas como tienen que ver con la desaparición del Banco Central, que es una entidad reguladora de toda cuestión monetaria aquí en Argentina, presenta un serio riesgo y muy poca factibilidad, sobre todo. Entonces, ahora nos va a abrir probablemente la disyuntiva de qué va a hacer respecto a esas medidas, porque probablemente ya las ha ido moderando y va a seguir hablando de estas medidas de primera y segunda generación. Pero te quiero llevar a otro tema. Sergio Massa, ¿qué medidas va a tomar y qué medidas no va a tomar? Uno podría pensar en mucha ayuda económica desplegada, otro plan platita, como le dicen acá, y también que, o sea, nos imaginamos evidente que no va a querer devaluar, pero por nada del mundo va a tratar de, como diríamos en Chile, ay, se nos cruzó un señor en cámara, pero bueno, estamos en vivo aquí en las calles de Buenos Aires, la gente anda apurada y más encima con la lluvia, no se quieren mojar, así que están ocupando nuestro techito. Uno podría pensar que no van a querer devaluar por ningún motivo. No, bajo ningún punto de vista. Se prevé justamente contención en ese sentido y sobre todo una prolongación de la política fiscal que viene sosteniendo hasta aquí el gobierno nacional, que tiene que ver justamente con una fidelización de la clase media no solamente de la clase media, digamos, de distintos sectores que se han visto bastante afectados por la situación económica actual y que ha tenido un efecto certero en esta elección, y eso es absolutamente indudable. Digo, lo que fue la quita de ganancias para un sector importante de la clase media argentina, para el apoyo hacia los sectores informales, la quita del IVA. Sí, para una parte importante que va a neutralizar, en este mes va como neutralizar un poco la inflación de este mes. Absolutamente, eso va a tener un efecto que muy seguramente sea canalizado y sea potenciado políticamente por el oficialismo para demostrar que efectivamente las medidas han tenido o han surtido efecto. Igual esto para la democracia también, porque estábamos hablando, Sebastián, de mezclar economía con política en el análisis. Y claro, esto tiene efectos económicos y tiene efectos políticos, porque en una democracia ocupar el aparato estatal y el dinero de todos los argentinos para granjearse el apoyo es algo que ha hecho tradicionalmente el peronismo, ¿no?, en Argentina. Bueno, también otros sectores políticos, pero ahora lo hace el propio ministro de Economía. No sé qué tan saludable es para la economía seguirla sosteniendo con estos niveles de pobreza e inflación vía apoyo estatal y, por otro lado, para la democracia. Bueno, la sostenibilidad de las medidas en realidad viene atada al grado de conflicto social existente. Y en este caso la sociología electoral argentina es muy particular y te habrás dado cuenta que quien obtuvo el primer puesto, 36 puntos, casi 37, es el actual ministro de Economía, que acumula una inflación interanual del 124%. Y teniendo en cuenta que el dólar, que es una moneda que acá en Argentina goza de muchísima importancia, no así el peso, está oscilando en el mercado paralelo, en el dólar que acá llamamos el dólar blue, más de 1.000 pesos, con una diferencia, con una brecha de 700 respecto de lo que es el dólar oficial. Eso te da la pauta de que la economía, al menos en esta elección, respecto de lo que fue la descripción de esta sociología electoral, porque pareciera haber una sociología electoral por cada elección existente, no ha sido un factor preponderante en absoluto. Acá lo que sí preponderó fue la campaña bastante activa por diversos medios, en redes principalmente, en contra de las propuestas agresivas y la forma de comunicarlas, sobre todo, de Javier Milei respecto de cuestiones muy, muy profundas y bastante conversadas y preestipuladas en Argentina. ¿Qué pasa con qué pasa con el fondo, básicamente, si se cumple, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional y con el swap de China? A esta hora estamos en un programa en CNN Chile que se llama Agenda Económica, que conduce nuestro compañero Sebastián Aguirre. Entonces, claro, el tema de el apoyo de China para este swap, para tratar de suplir la falta de reservas en el Banco Central, ¿qué va a pasar con aquello? Porque fue algo que tiró al ruedo político justo antes de
de la primera vuelta, Sergio Massa. Sí, tengamos en cuenta que no va a haber una revisión del fondo hasta realizarse la segunda vuelta, lo cual quiere decir que Argentina, el gobierno nacional, va a tener un mayor margen de maniobra para seguir estirando la política fiscal actual, que tiene que ver con la fidelización de un sector del electorado que vos mencionabas recién. El swap con China se va a prolongar y Sergio Massa prometió para hoy mismo adelantar un pago al FMI, digo, a modo de prenda, si se quiere, para demostrar que efectivamente Argentina tiene no solamente la capacidad, sino también la voluntad de cumplir y de honrar sus deudas. Quiero, Agustín, agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en CNN Chile, la gentileza además de desplazarte hasta acá, de acompañarnos, porque el análisis de lo que pasa en la economía y en la política están tremendamente entrelazados. ¿Cómo imposible más cuando el candidato es el ministro de Economía? Muchísimas gracias, Agustín. No, al contrario, gracias a ustedes. Devolvemos Sebastián Aguirre desde acá, desde Buenos Aires, ya a mis espaldas el Libertador Hotel, donde está todavía Javier Milei. Bien, Mónica, gracias por ese despacho, por la entrevista también. Luego estaremos en contacto durante la mañana desde Buenos Aires con más detalles. Nos vemos, buen día. Chao, nos vemos. 8:29, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express.